Yo que creía que en este directo no iba a tener que cortar nada después para el programa, Juan? Iluso de mí. Sucesos. Sucesos, Sucesos suceden. sucesos que ocurren. Pues nada, estaba dando la bienvenida a todos y a todas y sobre todo y principalmente a Juan. Eh, y nada, estábamos comentando lo inesperado que es esto para nosotros mismos porque no contábamos con estar el día de hoy aquí, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros, vamos, como ya anunciamos hace poquillo en Insta, nosotros la idea que teníamos, vale, os pongo en contexto, llevamos no solo Twitch, también llevamos redes sociales como Instagram, YouTube, tenemos también la intención de hacerlo en TikTok y no sé si me dejo alguna, Spotify evidentemente. Entonces, como que en su momento dijimos, mira, llevar tantas redes sociales y hacer un directo una vez por semana, lo vimos mucha tralla, porque no nos enfocamos en hacer directos domingos alternos, decir un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, para así como que poder llevarlo con más, más pausado, más descansado, para que nosotros no nos agobiemos. Suceso. Vale, aquí viene la cosa. Que yo un día cojo y le digo a Pablo, no sé realmente lo que te dije, o sea, exactamente, pero yo creo que te dije algo como que había mono de grabar podcast, había ganas. La verdad que sí. ¿Y qué me dijiste tú, Pablo? Probablemente te diría que estabas loco por un segundo, pero al poco, pues confirmaría lo que decía. No sé, nuestra experiencia el otro día fue bastante grata y aunque eso íbamos a hacerlo cada 2 semanas, pues vamos a chuchar un poquito más y vamos a tener programas cada domingo, que además mucho más constante, mucho más bonito, mucho más contenido y para Sí, la publicidad también viene muy bien decir cada pues domingo sí. en vez de cada 2 domingos. Hombre, te Así diré, te que diré. nada, yo espero que todos nuestros oyentes, ya sea aquí en Twitch, o sea en YouTube o Spotify, que ahora sí que podemos confirmar que en todas esas plataformas podéis escucharnos, pues sigáis por aquí y Pues os sí. siga apeteciendo escucharnos domingo tras domingo. Y nada, Juan, yo creo que una vez hechas las presentaciones un día más y, y con estos breves altercados con los que hemos empezado, porque no podía ser de otra manera, en la terracita podcast Nada. que empezó con altercados. De hecho, antes de abrir con el tema, me parece interesante comentar que hemos tenido un sustito justo antes de empezar. Puede que a alguien le haya fallado el micrófono y hayamos dicho lo mismo, Ya ¿no? sé. Lo mismo no hay micrófono para este programa. Sí, sí, sí. O sea, porque mi micrófono, o sea, no sé de qué. O sea, va a quedar súper mal, ¿vale? Pero yo no sé de qué marca es mi micrófono. Yo no sé ni si tiene marca. Suceso, yo eso me lo he comprado por Amazon. Y en plan, mi micrófono no tiene ni un año, mi micrófono tiene meses. Y hay veces que si lo conectas se empieza a escuchar psicofonías. Al igual que hay veces que si lo conectas no va. O sea, entonces, claro, me ha pasado ya más de una vez y a veces tiene que ver con también los ajustes de mi ordenador. Pero cuando a mí Pablo me ha empezado a decir, no te escucho, y yo en plan, no puede ser. O sea, no puede ser. Pero nada, solucionado, súper rápido. O sea, esto es que nos están, no, nos están mentando porque ya, o sea, en mi micrófono es el primero, pero es que luego ha ido el tuyo, ¿sabes? O Lo que sea que, tiene la vida. O sea, al final, exactamente. un podcast de tan alto presupuesto como el nuestro y, y tanta profesionalidad, pues a veces es lo que trae consigo. Pero, oye, aquí estamos y es lo importante, porque para nosotros esto es Mm. una prioridad ante todo. Y qué bien me viene haber dicho justo eso ahora para Y lanzarte tanto. el tema del que quiero que hablemos hoy, Juan. Ujú. Traigo un Coméntame. tema eh, profundo en cierta medida, quizá no tanto, no lo sé, pero del que estaba reflexionando el otro día y me pareció muy interesante para traer en este ratito de la terracita, porque se escucha mucho eso de que las personas nos movemos por intereses, de que al Sí. final en nuestro día a día los intereses son los que priman y los que nos hacen tomar acción en un sentido u otro, eh, hacer unas cosas u otras y movernos en unos sentidos u otros. Pero
aunque entiendo hasta qué punto esa cuestión es así, por otro lado, me genera... Me he asustado un momento porque he escuchado una puerta y he dicho, está entrando gente. Yo también. Perdón por este inciso. No Retornando pasa nada. retornando a lo que decía, aunque creo que es una idea muy cierta en cierta medida, porque al final los humanos pues tenemos una serie de intereses que nos hacen actuar y tomar partida en unos sentidos u otros. Si a alguien le interesa la música, pues se moverá en el camino de la música. Si a uno le interesa el cine, se moverá en el camino del cine. Y como eso es mil cosas, creo que hay un elemento aún más importante y es el de las prioridades. Sí. Está la cuestión siempre de que cuando encuentras un interés, eso, empiezas a trabajar en ello. Pero yo creo que el elemento de la prioridad se antepone a eso y te voy a explicar por qué. Y ahí ya te dejo hablar y que me des tu opinión. Hay una cuestión y es, vale, yo, Pablo Moreno, me encuentro muy interesado por la música. Y digo, vale, Sí. voy a aprender música. Pero después, cuando tengo tiempo libre, no me da por meterme en internet a mirar cosas de música, a estudiar cosas de música, a informarme sobre cosas de música. ¿Por qué? Porque tengo otras prioridades. Muy bien dicho, ¿eh? Porque tengo otras prioridades, perdón. Sí. En ese caso, mi prioridad es estar en el sofá, descansando, haciendo nada. Y aunque tengo un interés muy fuerte por la música y sé que debería estar aprovechando ese tiempo en mi interés, mi prioridad en ese momento, que es el estar acostado, me supera. Por eso entiendo que hay una dualidad fuerte entre los intereses y las prioridades que se manifiesta en este caso a través de una vagueza enorme y una ansia por la siesta y por el sofá que puede conmigo. Entonces una dicotomía que quería plantearte el día de hoy y que quería que me dieras tu opinión con respecto a eso y que abramos debates sobre las prioridades. Vale. Yo creo que en este sentido, prioridades e intereses no van necesariamente de la mano. Es decir, yo puedo tener ahora mismo un interés tremendo por maquillarme, que evidentemente pues lo tengo, me gusta el maquillaje, pero ahora mismo no es mi prioridad ahora mismo es hacer un podcast. Sin embargo, es cierto que si tenemos, o sea, que si yo tengo un mínimo de tiempo libre, ¿vale? Pues, si yo vengo de, o sea, si yo tengo ese tiempo libre, pero ese tiempo libre viene dado de un esfuerzo, es decir, si yo llevo 5 días yendo a la universidad y tengo luego sábado y domingo para descansar, ¿vale? A mí me gusta mucho el maquillaje, esta mañana me he maquillado, pero imagínate que un día estoy molido, un día estoy cansadísimo, evidentemente mi prioridad no va a ser maquillarme, mi prioridad va a ser descansar, pero es que yo creo que lo estamos viendo, o sea, eso lo vemos desde una perspectiva de gente que hace cosas, ¿vale? ¿Cuál será la prioridad y cuál será el interés de alguien? No estoy diciendo que no haga nada como Kim Kardashian, es decir, una persona que tiene mucho tiempo libre, que dispone de muchísimo tiempo libre, puede hacer lo que le salga del toto, ¿no? Digo yo. Ya. Porque sus intereses y sus prioridades en ese momento sí es verdad que irían más unidas que las nuestras, creo. Es decir, no podemos verlo desde un mismo estrato social, ¿vale? Sí. Yo lo que siento en ese sentido es que si al final, y aunque concuerdo en lo que dices, creo en cierta manera que si realmente los intereses movieran al mundo en su totalidad, y sé que esta frase se usa más en sentidos equiparables al tema del dinero y los negocios y cosas así, ¿no? Pero creo que si realmente fuera eso, el interés lo que moviera al mundo, al final todo el mundo conseguiría ser lo que quiere ser de alguna forma. O sea, al que le guste el maquillaje conseguiría moverse en el mundo del maquillaje y este tipo de cosas, cuando realmente después no es así, por dos cosas simplemente. Porque intereses de otros interfieren y al contrastar dos intereses que van en sentidos contrarios, pues al final no pueden ganar los dos. Y después, por otro lado, porque internamente esa propia persona
aunque tiene ese interés, no termina de ejecutarlo por la cuestión esta de las prioridades. Es decir, ¿qué pongo primero? ¿El querer llegar hasta este punto? ¿O pongo primero el hacer otras cosas, por ejemplo? O sea, creo que no es Ya. una cuestión solo de cosas que quiero o que hago, sino en qué orden las pongo y en qué momento voy Sí, a hacer tal, ¿sabes? Porque yo a lo mejor tengo muy claro que quiero ser veterinario, pero en cambio pienso, mira, por mucho que quiero ser veterinario, en este momento de mi vida no creo que es una cuestión por la que tenga que preocuparme. Así que prefiero ya. ponerme con esta otra cosa antes que ponerme a ser veterinario ahora, ¿sabes? Y ya me pondré en el futuro con eso. Pues sí, o sea, comparto tu opinión. También te digo yo una cosa, depende del tiempo que tenga cada persona, es decir, o sea, no es, y vuelvo otra vez a la cuestión del tiempo libre, pero si un día tuviera como que muchísimas más horas, a mí, dentro de ese día, supuesto, con más horas, por cierto, Pablo, en el directo se ve, vale, el simbolito de la cámara, de Sí. colgar llamada y de mutearme. Nada, nada, estaba aquí ¿Estás intentando... queriendo decirme algo? Estaba intentando arreglar una cosita, perdón. Que si me quieres que me calle, me callo. No, hombre. Que, que volviendo al tema, si un día tuviera más tiempo, evidentemente yo dentro de ese tiempo y dentro de mi lista de intereses, ya ahí podría priorizar. Es decir, primero pues mis obligaciones y ya una vez que yo tenga mis obligaciones hechas, paso a mis intereses. De forma jerárquica los haría, ¿sabes? En plan, haría primero un interés, segundo otro interés, tercero otro interés. Yo creo que por lo menos yo lo veo así. Porque Yo no crees que... sé. Perdón que te corte. ¿Crees que existe ahí una cuestión rutinaria o más que rutinaria, ajena al control personal, que es importante en ese sentido, ¿no? Y tanto que sí, tanto que sí. Yo creo que evidentemente al principio, o sea, tú vas a priorizar en tu día tus obligaciones. En el caso en el que tengas que trabajar, tu trabajo, en el caso que tengas que estudiar, tus estudios. Y en el caso que sean las dos cosas, pues las dos cosas. Hmm. Evidentemente, o si no tienes estudios, vas a tener otras cosas. O sea, ese tiempo que te dedicas a tus obligaciones, la puedes dedicar a tus intereses. Entonces, pues tendrás más tiempo a la hora de hacerlo. Y dentro de esos intereses que puedes hacer, yo, por ejemplo, o por lo menos yo, los jerarquizaría. Es decir, mi mayor interés lo haría primero y mi menor interés lo haría segundo, yo qué sé, o tercero. Imagínate, si Hmm. mi primer interés es comerme una napolitana de chocolate, pues me la como primero. Y si mi último interés es coger y dar un paseo, pues lo haré lo último, ¿sabes? Claro. Sí, Entonces, pero creo que ahí está ahí efectivamente lo que decía de eso, de que luego hay otras cosas que no están bajo nuestro control. Que a lo mejor quiero ujú, comerme primero la caña de chocolate o la napolitana de chocolate, pero ujú, tengo que hacer X cosa que no me lo permite. Entonces, exacto. entonces, es una cuestión que dificulta muchas veces el ritmo vital, digamos, porque creo que hasta cierto punto puede ser frustrante el hecho de decir, no, hay cosas que quiero hacer y que no puedo. Sí, Y ya ahí no entramos directamente en lo que me interesa o en lo que está en mi prioridad, sino en qué prioridades están antepuestas desde fuera. Porque puede, o sea, probablemente un niño de 10 años, eh, entre sus prioridades no se encuentre ir al colegio, por ejemplo. ya. Pero es una prioridad que se antepone desde fuera porque hay un elemento, que en este caso son unos padres, un sistema que, oye, que no se me malinterprete, no estoy criticando a los niños que van al colegio, todo lo contrario, niños hay que educarse, es muy importante. Pero en mi forma de ejemplificar el hecho este de que hay un elemento externo que te establece al final también unas prioridades y unos intereses que puede que no concuerden siempre con los tuyos. ¿Qué pasa? ¿Te ha hecho Fíjate, mucha sí. gracia mi No, alegato no, ante los no. niños colegialos? Te me has ido un No segundo. sé exactamente lo que has dicho, no me acuerdo porque como que voy al día. Pero sí iba a decir que
algo de colegios públicos y algo de colegios privados. En fin, viva o sea, ¿el proletariado es el bueno? Sí, ¿no? Sí. Viva el proletariado, creo. A ver, un empresario lo mismo no te dice eso, pero El proletariado, sí, ¿no? El eh, proletariado es el bueno. son los obreros, sí. Por eso, viva el proletariado. Tú eras de... Sigue. Pequeño inciso, ¿eras de colegio público? Claro, claro que sí, sí, sí. Donde tu, En plan, donde tu prioridad era coger el rastrillo antes que cualquier otro niño que te lo quitara. El rastrillo que sabías que era bueno. exactamente. Exactamente. Mi colegio era colegio. O sea, yo he estado en dos colegios, ¿vale? Y mis dos colegios han sido públicos. Es más, el primer colegio, yo me acuerdo que cuando llegó la crisis económica, en los fin de curso, que siempre pues, se ponía escenario y cosas así, ¿sabes? En plan, yo no sé si en tu colegio lo hacían, pero en el Hmm. mío sí. Escenario para que los niños hicieran las coreos, tal y cual. Pues llegó un punto en el que conforme pasaban los cursos, el dinero escaseaba y ya no había escenario, sino que lo hacíamos en medio de la pista de educación física. En fin, un show. Pero sí, o sea que, que sí, que yo vengo de colegios no bajos, que tampoco pasa nada por venir de colegios bajos, pero vengo de colegios obreros, o sea que sí. Tú eras de colegio público, Yo ¿verdad? era de colegio público también. Yo siempre he sido de colegio ¿Y público. de instituto Y público o de... de instituto No, privado? no, y de instituto público también. A Vale, ver, yo también. ¿qué quiero decir? Que tampoco... O sea, tampoco tiene de malo, nada de malo ser de instituto privado o de colegio privado, que quien pueda permitírselo No, y quien lo vea bien, pues, claro, pues estupendo. Al final, claro. es también una cuestión de prioridades, ¿sabes? Hay familias que Sí, prefieren esa cuantía económica en vez de gastársela en otros asuntos, gastarla ahí. Pero bueno, retomando claro, y cerrando el inciso este de los colegios, quería sí. preguntarte, Juan, ¿crees que hay algún tipo de cosa que a ti te gusta o te apasiona, por la que tienes un interés, pero que no has podido llegar a ejercer o a desarrollar, ya sea por esto que hablábamos de las prioridades, porque no has encontrado el momento o porque desde fuera se te ha impuesto de alguna manera que no puedas hacerlo? Guau, Pablo, ¿me estás preguntando que si tengo una vocación que no desarrollo? Mm, básicamente. Hostia, yo no sé si tengo vocaciones. No, hombre. En plan. O sea, en plan, hoy. En plan, yo creo que sí. Es decir, vamos a ver. No sé si tengo vocaciones, pero tengo, como diría, como diría la bio de un usuario que no voy a mencionar su nombre, huevos en muchas de estas. ¿Vale? Es Vale. decir, toco varios palos. Me gusta, por ejemplo, el tema del maquillaje, pero al igual que el maquillaje me gusta el tema de la fotografía. Al igual que la fotografía me gusta el tema de la escritura. Al igual que la escritura me gusta el tema de la música. Hmm. Es decir, me gustan muchísimas cosas. Y yo exploro, se dice esto, eh, no sé, cosas como las que he mencionado anteriormente. Y a partir de ahí, pues, es verdad que veces las que me da por una cosa antes que otra, pero no sé, normalmente es verdad que en muchas ocasiones he tenido que anteponerlas o sea, no anteponerlas, he tenido que anteponer mis estudios a mis aficiones, Hmm. que yo lo diría así, para mí son aficiones más que temas vocativos, ¿sabes? Pero para mí, si acaso, no, o sea, yo podría tratar este tema, pero no llevándolo por ese aspecto. Porque yo tengo una anécdota en el que se puede perfectamente ejemplificar el tema de los intereses y de lo otro, ¿sabes? Que fue un momento muy estresante en segundo de carrera. Que yo no sé si te acuerdas del primer cuatrimestre de segundo de carrera, que era básicamente todo en grupo, Sí. literalmente todo en grupo. Todo trabajo en grupo y eso conlleva todo videollamadas, todo tal y cual, todo no sé, no sé cuánto. Literalmente llevo una semana en donde tenía por lo menos cuatro videollamadas diarias y con sus consiguientes trabajos en grupo. Y yo me acuerdo que yo esa semana acabé, que no sé cómo, pero por el suelo. Y el caso es que en una asignatura, creo que fue guión audiovisual, voy a hacer perfectamente un trabajo que no era obligatorio, pero para subirte notas. Yo no sé si fue en guión
que yo creo que es un guión, no me acuerdo. Sí, puede ser. Me está sonando. Pues, pues Pablo, yo al principio iba a hacerlo, pero yo acabé tan destrozado que mi prioridad no era esta. Mi prioridad fue restaurar mi salud mental que me había quitado la US y comunicación audiovisual en la FCCOM. O sea que ahí mi interés en este caso hubiera sido el hecho de hacer ese trabajo, pero mi prioridad no era esa. Mi prioridad era completamente la contraria. Mi prioridad era descansar, porque Hmm. no podía. O sea, porque ¿cómo voy a tirar del carro? ¿Cómo voy a tirar de este cuerpo sin salud mental? Es decir, bueno, ya lo he hecho en muchas ocasiones, pero ¿cómo iba a tirar? Justo ahora que estabas ¿Cómo diciendo iba a tirar? eso, justo ahora que estabas diciendo eso, te iba a hacer un comentario con respecto a ello, que tiene mucho que ver con el tema este que te planteaba. Y es que en los trabajos de la universidad a mí es una cosa que me ha pasado muchas veces, tío. El hecho de ¿El qué? decir, tengo que hacer un trabajo, no sé, voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Por salir de la comunicación audiovisual. Tengo que hacer un trabajo sobre la célula procariota, por ejemplo. Y a mí la célula procariota es un tema que me interesa Chulísima, por cierto. muchísimo. Me interesa muchísimo el tema de la célula procariota y quiero hacer un trabajo genial. Porque digo, Sí, joder, es un tema que me gusta, es un tema que me interesa y yo aquí quiero sacármela. O sea, yo quiero hacer lo mejor que pueda hacer. Pero claro, sí. llega un punto en el que tengo otro trabajo de zoología, otro trabajo de ballena submarina y otro trabajo de nutrias del Amazonas y la vida no me da. Sí. Entonces, antepongo mis prioridades, que en ese caso son terminar esos trabajos para poder sacarlo todo adelante, a mis intereses, que en este caso concreto serían hacer un trabajo de la célula procariota genial. Entonces creo que justo eso que mencionaba, aplicándolo a este ejemplo, es una muestra perfecta de cómo muchas veces eso, nuestras prioridades se anteponen a nuestros intereses y es algo que es ciertamente frustrante. Y por eso os decía al principio que esto de los intereses mueve a la gente. Yo conozco muchas personas que en el colegio, por ejemplo, no les iba bien. Porque suspendían, tenían malas notas, su comportamiento no era bueno. Y después han llegado a un momento de su vida en el que han encontrado una vocación y ahí les está yendo genial. Sí. Y eso lleva a mucha gente a decir, lo ves, si es que al final tienes que encontrar lo que te interesa, tienes que encontrar lo que te interesa y lo que te gusta porque así llegas a tal. Pero luego me planteo que no es tan fácil como encontrar lo que te interesa, porque muchas veces solo con lo que te interesa no consigues llegar a ese punto. Y encontrar una alineación entre aquello que te interesa y aquello que en ese momento puedes considerar prioritario es difícil. Sí, 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 totalmente. En plan, comparto totalmente tu opinión. En cuanto a ese aspecto, al igual que yo lo he dicho, o sea, al igual que tú me has lanzado como que ese balón has dejado para yo hablar del tema, te quería preguntar exactamente lo mismo, que si tú has tenido algún sentido, o sea, algún momento en el que tu vocación se haya visto opacada por tus prioridades en ese sentido. Eh, Me pasan dos cosas, ¿vale? Voy a empezar con la más simple y después voy a la más compleja. Por un lado, me ocurre que tengo muchos intereses aplicados a aficiones, como tú decías, como la música y cosas así, que siento que, que me gustaría que relucieran más, que me gustaría sacarles mucho más partido, pero después se me anteponen cosas que no me permiten hacerlo. Y que no me permiten hacerlo muchas veces no refiriéndome a cosas externas, sino a cosas mías propias. Lo que te decía antes, muchas veces a lo mejor digo, joder, me encantaría tocar la guitarra mucho mejor de lo que lo hago. Tengo que ponerme Ya. a tocar la guitarra, tengo que ponerme a ensayar, a practicar, a intentar apuntarme a clases de guitarra. Porque me interesa mucho y me gustaría sacar eso a relucir. Pero después
veo que a lo mejor por tiempo no me da, por, por otros quehaceres no encuentro el hueco, o simplemente por pereza misma de decir, tengo que ponerme a hacerlo, no soy capaz, y ahí es cuando me doy cuenta de que tengo prioridades por delante que no me permiten ese tipo de cosas sacarles más partido, digamos, ¿no? Y luego hay una cosa más compleja que no sé hasta qué punto eh, se aleja mucho de lo que estamos tratando, pero hablabas antes del tema de los intereses aplicados a la vocación y me lo quiero llevar un poco por el terreno profesional, y es que siento en cierta medida que hay ocasiones en las que me he planteado hasta qué punto lo que hago es un interés que tengo, pero que debería reducirse a una cuestión eh, meramente, digamos, iba a decir, iba a buscar un verbo con hobby, no me sale. Debería ser una afición únicamente, o debe aplicarse a de verdad lo profesional. Y en carreras como Sí. las nuestras, imagino que le pasa mucho también a personas que se dedican al mundo del baile, al mundo de las artes escénicas, a los mundos de la pintura y otras artes plásticas. El hecho de decir, bueno, yo tengo un interés muy grande por este campo, pero no sé hasta qué punto ese interés es algo que puedo llevar a lo profesional, o que simplemente debería ser una cuestión de hobby, y que mi prioridad en este caso sea no dedicarme a ello, sino hacer otro tipo de estudios que pueda tener una salida más interesante. No sé si me explico, porque estoy un poco Sí, obtuso ahora mismo, pero creo que puedes saber más o menos el camino que llevo. sí, no te preocupes porque lo entendí perfectamente. Pues claro que lo entiendo, Pablo, y sobre todo en situaciones yo creo que esto se puede ver más en carreras artísticas Hmm. o, o en el hecho de encontrar un elemento artístico que te llame más la atención. En comunicación audiovisual, que en nuestra carrera, perdón, para quien no lo sepa, esto se da mucho. Es decir, a ver, tú puedes entrar a la carrera y lo mismo, no sabes si has entrado por un propio interés o simplemente hay gente que, y eso se ve, que tiene realmente vocación por lo que se está dando. Hmm. Pero al igual como, o sea, y no únicamente tiene por qué ser algo estudiable tal cual, literalmente puedes tener una afición tremenda al acto de montar en monopatín y eso quiere llevártelo a un ámbito profesional, cosa Hmm. que se puede, pero no está tan visibilizado como yo que sé, como estudiar además derecho, ¿sabes? Por Claro. ejemplo. Y yo qué sé, en plan, vamos, yo llevándome a mi campo, o sea, llevándome a mi campo, el tema del maquillaje empezó en mí como un propio interés. Me planteé el hecho de poder llevarlo al campo profesional, me educo en ello, me educo para ello, y sin embargo, ahora mismo lo he vuelto a mantener como un interés y pese a que si se pueda dar el hecho de llevármelo al tema profesional, ahora mismo para mí es un interés, simplemente, ¿sabes? Entonces, es eso, yo qué sé, que me he perdido. Nada, yo te iba a decir que simplemente creo que en esos casos, mientras te recuperas, creo que en esos casos es cuando entra en confrontación lo que decías, el tema del interés con el tema de la prioridad. ¿Hasta qué He punto? rizado tanto el rizo que me he perdido por completo. Es que Perdón. no es fácil, ¿eh? Y al final, al No, 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 ser, no. al ser una terminología que tampoco es una cosa global, sino que es una teoría que estamos sacando aquí un poco sobre la marcha casi, pues es normal que entremos en estos trances derivativos, que me vienen muy bien para hacer mención a una cosa que estoy leyendo por aquí, porque os recuerdo, si nos estáis escuchando en diferido en Spotify o nos estáis viendo en YouTube,
que estamos los domingos a las 7 en Twitch y que podéis venir por aquí a vernos y a comentarnos cositas mientras estamos hablando. Nos comentan por aquí Cuña una cosa, publicitaria. sí, completamente, que me ha hecho mucha gracia porque define completamente lo que estábamos intentando decir y es que están diciendo por aquí, intereses, hacer deporte, obstáculo, yo. O sea, define Total. 100% lo que me ocurre. Y Y muchas veces somos nosotros mismos los obstáculos, ¿eh? sí, al final quien pone las prioridades, aunque estábamos hablando antes de eso mismo, de que muchas veces vienen impuestas, generalmente quien pone las propias prioridades eres tú. Tú eres el que te hace una jerarquía de qué cosas son más importantes para ti y cuáles son menos. Y al final es eso, hay muchos momentos en mi vida en los que para mí es mucho más importante por unas cuestiones u otras quedarme en el sofá viendo una serie en Netflix que ponerme a hacer X cosa que tiene que ver con algún tipo de interés que yo tenga. Y al final es el resumen Totalmente. y el tema, aunque después nos hayamos puesto a rizar el rizo por muchos campos, que es un poco lo que nos encanta, darle la vuelta a la tortilla cuanto más podamos mejor. eh, Al final cuando yo planteaba el tema me reducía a este hecho, el hecho de decir, es que hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer, pero que yo mismo me planteo no, me impongo incluso el no hacerlas por el simple hecho de que en mi orden de cosas que hacer está mucho más abajo porque tengo otros elementos que en ese momento o para mí son más importantes o tengo que hacerlos por distintas cuestiones. ¿Y tú crees que eso es autosabotaje? Es decir, tú mismo te estás saboteando al hecho de decir, voy a imaginarme esta, o sea, no voy a imaginarme porque si existe lo mismo es, pero voy a ponerme esto como una obligación para intentar evitar hacer una serie de intereses que son míos, pero que a lo mejor por miedo a que o me salgan mal o a que simplemente no funcione, pues no los hago. Puede ser. Yo no sé si es directamente autosabotaje, pero a mí, por ejemplo, me frustra. Me frustra muchas veces y admiro a la gente que es capaz de aprovechar al máximo el tiempo y aprovechar cada instante para hacer aquellas cosas que tiene que hacer. Porque yo muchas veces digo, contra, en este tiempo que estoy aquí podría haber hecho tal, 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 tal. Y me frustra mucho. Es decir, no sé, yo ahora mismo podría ser Einstein si me interesa la física y me hubiera puesto a aplicar este tiempo en estudiar física y en cambio no lo he hecho porque no me ha dado la gana, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto es autosabotaje y entiendo también lo que dices de que muchas veces puede ser no simplemente por vagueza, sino por miedo a que esa cosa que tienes tan idealizada incluso pueda salir mal. Pero, pero al menos en mi caso, frustrante es la mayoría de veces. Aunque también te digo, Siento por que sí. muy frustrante que sea, tampoco lo arreglo, ¿sabes? Intento cada vez más. O sea, al final, el mismo hecho de haber iniciado este proyecto, por ejemplo, es una muestra de sacar adelante intereses y anteponerlo a otras prioridades. Y decir, venga, Sí. yo ahora mismo, un domingo por la tarde, podría estar rascándome la barriga y en cambio estoy aquí en directo, que no es solo el hecho de estar aquí en directo, sino las cosas que trae como consecuencia el estar aquí en directo y el trabajo que trae después, ¿no? Pero es una manera de decir, me interesa esto, quiero sacarlo adelante, lo pongo arriba en mis prioridades. Pero aún así, y aunque intento generalmente mejorar en este sentido y evitar no hacer cosas por vagueza o por cansancio o porque muchas veces es natural el hecho de decir, oye, mi cabeza no da para más, mi cuerpo no da para más y yo necesito un descanso por mucho que sepa que ahora mismo debería o podría estar leyéndome 5 libros, ¿sabes? Pero eso, que por mucho que intento mejorarlo, pues va costando, cuesta. No, no, o sea, totalmente. Breve inciso. Yo creo que a Einstein le hubiera preferido totalmente si en su tiempo hubiera existido todo el tema de Twitch o todo el tema de los podcasts, yo creo que hubiera preferido 1000 veces hacer un terracita podcast a, a averiguar la teoría de cualquier tipo de relatividad. Y Completamente. partiendo de esto, eh,
que exactamente, o sea, vamos, yo creo que exactamente lo mismo que llevamos hablando de hasta ahora. Que, o sea, y también, abro, con respecto a lo que has dicho y con respecto a lo que yo venía diciendo. No sé si eso está bien dicho. El tema de también de hay intereses que son frustrantes Hmm, e intereses que no lo llegas a hacer por el mero hecho de decir, no lo hago porque me puede salir mal y para que me salga mal no lo hago, hmm, ¿sabes? Pero es que si nos ponemos así, cualquier cosa que comiences como un tipo de hobby, con cualquier cosa que comiences como un tipo de algo que te entretenga, que requiera de esfuerzo, si o sea, en un principio te va a salir mal, ¿sabes? Pero si pretendes que, yo qué sé, si pretendes no tirar los pulmones por la boca, hmm. y de una primera vez, o sea, de la primera vez que corres, es que eso no va a pasar. Y evidentemente te vas a frustrar. Y si nos ponemos con este tipo de mentalidad, no lo vas a hacer, por ende. Entonces, yo creo que aquí lo que se debería es de educar a decir, no educar a decir, educar a ponerte pequeñas metas. O sea, dentro de tu hobby, dentro de tus intereses, dentro de lo que tú quieres. O sea, primero que todo, no lo procrastines por el hecho de decir, voy a hacerlo mal. Con lo cual, paso a mis obligaciones o paso a las cosas que sean como que mis prioridades. Simplemente pues ponerte pequeños objetivos, yo que sé, en cosas como por ejemplo IDK, la fotografía, ¿sabes? Hmm. Pues yo que sé, empiezas a lo mejor con fotografía con el teléfono, que por cierto la fotografía con el teléfono es fotografía muy infravalorada, pero se están los fotones. Y yo que sé, de cualquier forma, te ves tutoriales, te ves lo que sea, lo mismo contando con la fotografía, como por ejemplo si quieres aprender a hacer skate, como si quieres dibujar, como si quieres, yo que sé, sacarte el Mario 64 en un día, yo que sé, cosas así, ¿sabes? Totalmente. Y, y evitar el hecho de decir, no voy a hacer esto porque si me va a salir mal, ¿por qué lo voy a hacer? Estás tirando un interés, o estás tirando, sí, básicamente un interés, y poniendo otra cosa como prioridad pues, para enmascarar el hecho de decir, si no me va a salir bien, ¿por qué lo voy a hacer? ¡Pum! Totalmente. Un alegato precioso y maravilloso. Y me has dejado ahí un melón abierto en el que no voy a entrar, pero ¿Por qué no? a raíz de lo que has dicho, porque el timing se nos va, Juan, y tenemos que Vale. aprovechar estos temas para sacar contenido para otros programas, ahora que tenemos podcast semanal, pero has abierto ahí un mini melón que creo que sería interesante guardarnos para hablar en otra ocasión, que es el tema del esfuerzo en todo este tema de los intereses y demás, de esforzarse por conseguir cosas y tal. Y creo que un tema interesante para tratar en algún momento sería la confrontación entre el esfuerzo y talento. Entre hasta qué punto el echarle muchas horas realmente sirve. Porque está la cosa siempre de no, si te esfuerzas, si trabajas en ellos y tal. Pero si yo canto muy muy mal, por mucho que yo quiera cantar y por mucho que yo quiera ser cantante y por muchas horas que yo le aplique al cantar, si tengo un talento nulo para la canción y se me da fatal, de verdad, echar todas esas horas eh, me va a ayudar o necesito algo de talento ahí que lo demuestre y que reafirme mi esfuerzo y mi trabajo. Dejo esa pregunta al aire ahí, que puede que contestemos en otro momento. Y recuerdo de nuevo, para hacer la cuña publicitaria, que podéis también suscribiros en nuestro canal de YouTube, donde tenéis no solo el programa entero, sino también trocitos del programa por si queréis ver algunos de los mejores momentos, algunos resúmenes. También podéis seguirnos en Spotify para escucharnos mientras vais en el autobús, mientras vais en el coche o mientras hacéis vuestro trabajo sobre la célula procariota. Podéis ahí estar escuchándonos. Y en Instagram pues, tenemos todas nuestras informaciones, todas nuestras novedades. ¿Que no iba a haber programa el domingo? Pues se anunció por Instagram que había programa el domingo. ¿Te lo has perdido el domingo en ¡Pum! directo porque no nos seguías en Instagram? Un error por tu parte. Poquito. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram, amigos. Y próximamente, si todo va bien, en TikTok también habrá algunos de los highlights del programa ahí. Entonces, Muy pronto. terminando
con esa maravillosa cuña publicitaria que acabamos de hacer, porque el spam es nuestra pasión, ¿me vas a dar un segundito para que suene esta bonita sintonía? No. Y que Juan, Sí. me cuentes ahora qué me traes hoy. Sí. ¿Qué te voy a traer yo, Pablo? En plan, ¡buah! ¿Qué te voy Contenido a de traer yo? calidad, seguro. Tú solo traes contenido de calidad. Yo solo traigo, o sea, yo solo aporto calidad, pero por otra parte me acabo de dar cuenta de que yo aporto la parte clown de este dúo, la Pe- parte payasa, Pero para es no voy a decir. maravilloso. O sea, es Vale, maravilloso pero tú, porque pero es tenemos que ¿cómo me medio, vas a traer un tema serio? Y yo te traigo un tema cómico. tenemos medio Es que, programa lleno de calentura de cabeza. O sea, vengo yo que sí, soy el que te come la oreja en la discoteca. El meme del chaval que come la oreja en la discoteca a la señora, pues en este podcast yo soy esa persona. Te traigo un tema que por- te calienta la cabeza y que dices, ¿en qué momento estoy yo hablando sobre esto? Y ya, después tenemos este momento para finalizar el programa, que todavía nos queda mucho, pero para finalizar en el que estamos más desenfadados, más relajados, contando cosas quizás más personales, hablando sobre un tema más liviano, porque en esta vida hay que tener de todo. Este programa es un programa completo, sí, lleno de contenido que te da diversión, información, alegrías y muchas cosas. Y dicho pues sí. esto, ¿qué quieres contarnos, Juan? Guau, Pablo. Yo vuelvo a retomar mi breve discurso, el discurso que siempre me marco, que, bueno, que siempre me marco, este tema sí es mi segundo, pero que a partir de ahora, pues, espero que me lo voy a marcar. Como me lo marqué en el primer programa, pues también creo que me lo voy a marcar en el segundo. Y, y estaba pensando yo antes, o sea, después, porque estaba debatiendo entre dos temas así que le lancé a Pablo, pero claro, yo quería el más jugoso, yo quería el que más chicha tuviera. Y claro, vuelvo a repetir, yo aquí traigo la parte más desenfadada, más de color rosa a este podcast. O sea que yo quiero hablar de, de un fenómeno. O sea, no de un fenómeno, pero bueno, se pueden considerar un fenómeno. Pero yo quiero hablar, Pablo, de la cultura adolescente, ¿vale? Pero más concretamente, o sea, porque mucha gente se interesa por la infancia, mucha gente se interesa por lo que viene siendo los niños, cuiden a los niños, no sé, cuando a mí los niños no que me den igual, ¿vale? Pero yo creo, No es que me den igual, pero lo mismo no me importan demasiado. pero yo creo que es un fenómeno de estudio el tema de la cultura adolescente, Pablo. El tema de, tú sabes el meme este de el camino de hacia la derecha, color de rosa, arcoíris, no sé qué, no sé cuánto, el de la izquierda, así súper tenebroso, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que los adolescentes creo que en su momento sufrimos, ya no, porque yo por ejemplo soy un joven adulto. Vale. Yo, en plan, pero en su momento hemos sufrido aquí. Para quien no lo sepa, en su momento creo que todo el mundo ha sufrido como que este tipo de elección. Es decir, tú puedes elegir ser una buena persona o puedes elegir ser Cayetano. Vale. Entonces, pues, quería hablar de eso. Más concretamente, o sea, me enfoco en el tema de la cultura adolescente, pero también sobre todo en esas breves microculturas que saben cómo pueden ser, pues, el cayetanismo, los emos, la gente más otaku así, todo ese tema, esas hormonas que fluyen en la adolescencia y que en sí todo el conjunto, ¿vale? Tú has ¿Qué estado dentro tal? de... ¿Cómo fue tu adolescencia? Te iba a preguntar yo si tú habías estado dentro de alguna tribu urbana antes de Hostia, empezar. pues sí, Pablo, ¿Fuiste miembro de una tribu urbana? claramente, claramente. Yo, para nuestros seguidores sevillanos, o para la gente que haya estudiado en Sevilla y que le haya pillado esa época, yo formé parte del conglomerado de Embarca.
de esa olla ¡Qué olla, eh! de cosas, ya totalmente. Ese cúmulo de tribus urbanas, pues yo dentro de esa tribu, o sea, dentro de esa, pues me comenzaba a formar parte de lo que viene siendo el Indie Club, que era toda la gente o todas las personas que formaban parte del grupo LGTB, que le gustaba música como por ejemplo Melanie Martínez, Halsey, Troye Sivan, toda esa gente, ¿vale? Por si me Que vas a bebíamos dejar... vodka azul Te iba a de decir que 3,90. me dejaras hacer un pequeño inciso, y es que si alguien está ahora mismo un poco perdido porque no sea de Sevilla, o simplemente porque sea de Sevilla pero no conozca este aspecto, en Sevilla hay una zona cerca, vamos, a las orillas del río Guadalquivir, que es una zona muy concreta, que se llama Embarca, por embarcadero, porque es como una especie de embarcadero que hay allí. Y ya no tanto, creo que aquella cultura se perdió un poco, no estoy muy seguro porque nunca estuve muy metido ahí, pero hubo una época que coincide con nuestra época de adolescencia en la que mucha gente se juntaba allí, entre ellas nuestro amigo Juan, que ya nos ha dejado claro Sí, dónde se metía. claro. Entonces, pues eso, yo vengo a hablar de este tema, dentro de lo que viene siendo la adolescencia se pueden tocar muchos aspectos. Pues, yo quiero tocar el tema de aspectos como por ejemplo las tribus urbanas y también el florecimiento pues, de la adolescencia. Y nada, pues simplemente ahora te lanzo yo la pregunta. Aparte de que si pertenecías a una tribu urbana, también después de que me contestes esa, yo quiero que me contestes que qué tal fue tu adolescencia. A ver, empezando por el tema de la tribu urbana, yo tuve un problema en mi temprana adolescencia, allá cuando tenía unos 12 13 años, que es la muy temprana adolescencia. Y es que como cualquier niño de esa edad, vamos, y cualquier niño de esa edad y realmente es una cosa extrapolable a los adultos, lo que pasa es que hay muchas veces que somos capaces de evitarlo un poco más y hay otras personas que se mantienen en esa línea pero que quizá lo disimulan un poco más. Eh, Sentía la necesidad de verme incluido en un grupo. Entonces, eh, en aquel momento que estaba todo el tema de las tribus urbanas ahí un poco en el aire y que yo no estaba metido en ningún lado, yo dije, uy, yo tengo que meterme aquí en algún sitio. Yo no puedo ser el niño que no esté en ningún sitio. Y un día llegó alguien y una persona mayor que yo, un chaval que tenía 3 4 años más que yo, en mi instituto. Yo llevaba gafas ya por aquel entonces, llevaba unas gafas de pasta. Y justo ese día llevaba una camiseta con un bigote. Uy, Y me dijo, no. sí, me dijo, Uy, no serás tu hipster, ¿no? Y dije yo, ¿eso qué es? Y este chiquillo le dio por explicarme lo que era un hipster, me dio a mí por empezar a ver en Google qué era y dije, pues sí, pues yo soy hipster. Así que yo iba en aquella época tan Tumblr, en la que todos teníamos de fondo de pantalla al gato gris con las gafas de sol redondas en las que se reflejaba un espacio, o teníamos al monstruo sí, de las galletas con el tono vainilla de rétrica. En aquella preciosa época yo dije que tener mis gafas de tener mis gafas de pasta, camisetas de bigote y de vez en cuando, muy de vez en cuando porque era excesivamente caro, un vasito del Starbucks, a mí me uy. hacía pertenecer a un grupo en el que yo me sentía cómodo. Gracias a Dios, aquello duró poco. Llegó el momento en el que dije, Pablo, eres gilipollas. O sea, ¿por qué vas a tener que estar dentro de algo, no? Pero sí que tuve ese mes en el que yo era el más hipster del mundo. Y de Ya. hecho, en mi Instagram prematuro, digamos, las publicaciones que hacía y eso se veía reflejado. Y después tuve una época extraña en la que yo directamente no me metía dentro de ningún grupo, pero que sí que empecé a tomar ciertas actitudes, eh, como el escuchar mucha música electrónica
el querer ir al Manga Fest. Y cosas así. Porque claro, yo ahí empecé con el Minecraft 1.5.2. Y a mí eso de ir con una gorra plana, rollo Rubius en sus tiempos de 2015. 2015 no, más antes todavía, 2013 quizás, cosas así. Para la fecha soy muy malo. Y ese tipo de cosas a mí me llamaban también la atención. Yo iba con mi sudaderita de Creeper y mi gorra plana, así puesta de lado, escuchando a Skrillex por la calle y diciendo que el reggaetón era una mierda. Entonces, no es que directamente estuviera encasillado dentro de una tribu, pero sí que tenía esos aspectos que te llevaban a ese sector oscuro de, de ese mundo que ahora es tan popular como el mundo otaku. Pero que yo no llegué a pisar porque yo tampoco he sido nunca fan de los videojuegos, ni mucho menos. O sea, yo no es un mundo que conozca ni que maneje. Pero sí es verdad que eso, que en aquella época pues tuve mis arrebatos por ese camino. Es un poco la línea de mi adolescencia tribal. Luego con los años uno se va dando cuenta del horroroso error que es encasillarse. Y eso, esto sería en la época de primero, segundo de la ESO. A partir de ahí, yo en tercero de la ESO metí un cambio grande, ¿eh? Yo con 15 años era una persona diferente a con 14. Tenía una mentalidad mucho más... En plan, ¿cómo? ¿En qué sentido? Mucho más Porque madura. se mete un cambio en plan, va bien, o va mal. Claro, mucho más maduro. Yo, a partir de tercero de la ESO, maduré mucho en muchos sentidos. Y uno de ellos fue ese, el hecho de decir, pero tú, ¿por qué tienes que encasillarte en nada? Pablo, has estado a punto de estar al nivel de eres muy madura para tu edad. No, por favor. No, pero evidentemente no. Aquí en este podcast no somos para nada machirulos ni nada. Pero en plan, me ha recordado totalmente ese meme. No, pero sí es verdad Joder, Pablo, que eso, pues. que yo en esa época metí un glow up, no físico, pero creo que mental. De decir, por favor, Sí. espabila, chiquillo. Me parece, o sea, pues sí. Me parece muy fuerte también por otra parte que formases parte de lo que viene siendo la comunidad hipster, porque Pablo, no te veo absolutamente. O sea, evidentemente, yo te estoy viendo ahora a ti con 20, o sea, con 21 años. Claro. Pero es que formases parte de la comunidad hipster es muy fuerte. Pablo, yo también formaba parte de la comunidad hipster. Yo me Sí. acuerdo, vamos, y las tengo archivadas en mi Instagram, las tengo archivadas. Fotos que mi hermano un día me regaló un lápiz del Tiger con un bigote y con un sombrerito. Es que, ¿Sabes? Pero bueno, esas pues yo cosas hicieron mucho daño, ¿eh? Pero era de goma, el bigote era de goma, claro. Entonces era que no era un dibujo, ¿sabes? Lo que te quiero decir era que era en 3D, era físico. Entonces, Vale. claro, pues yo ponía el bigote al final y yo lo utilizaba en plan como las típicas, como las máscaras con palo. Vale, Pues ya. esto era un bigote, Vale. un palo. Esto era un palo, en plan. Y me hacía la fotito en plan. Con el bigote, tío. En plan, what the fuck, colega, tienes 14 años. ¿Qué estás haciendo? Yo ¿Qué estás haciendo con tu vida? tenía amigas con anillos, con bigotes y cosas del estilo. Es que aquello estaba también muy relacionado con la estética Tumblr. Y con Sí. todo el rollo ese de... En nuestra adolescencia marcó mucho. ¿Que Tumblr llegó a desaparecer o sigue existiendo? No, Tumblr a día de hoy sigue existiendo, pero como también existe Snapchat, ¿sabes? Claro. O sea que en cuanto al tema de gente con anillos y la gente que en su momento se tatuó el bigote aquí, Entre los ¿sabes? dedos, para ponérselo en la... Estoy describiendo lo que estás Exactamente. haciendo por si hay alguien que nos está escuchando únicamente. Verdad, perdón. Hay que tener en perdón. cuenta esos aspectos. Nada, el tatuarse entre los dedos, el bigote, para luego ponérselo bajo la nariz y tener el bigote ahí puesto. Pero sí, es que hubo muchas cosas de aquella época, como el tema de las modas de los anillos de coco también y cosas así. ¿Sabes? Que también fueron Real. un boom en esas quintas. Mientras que
que las edades entre 30 y 40 estaban tatuándose tribales. que, Real. que pilló un poco ahí simultáneamente. ¿Tú crees, Juan? Porque esto es una cuestión sobre la que yo he reflexionado mucho. ¿Crees que has tenido una adolescencia similar a lo que la gente piensa cuando se habla de adolescencia? Porque, y profundizo un poco en la pregunta, ¿vale? Para que sepas exactamente por dónde voy. Muchas veces cuando veo en películas, series y cosas así, la figura del adolescente o las cosas que se supone que hacen los adolescentes y cosas así, pienso, ¿realmente esto es lo que hace un adolescente? O sea, cuando veo, por ejemplo, Heat, que es una serie de adolescentes, o Merlí, que es una serie de adolescentes, Sí, o Por 13 razones, o series de este estilo sí. que se supone que hablan de adolescentes y son sobre adolescentes para adolescentes, me planteo mucho el hecho de decir, vale, esto es lo que se supone que yo como adolescente debería haber hecho, porque ahora me contarás tu caso, pero yo creo que me siento un poco alejado de toda esa movida. Te sorprenderá, Pablo, y te sorprenderá. Pero no, yo no he investigado la muerte de una amiga en mi adolescencia. Gracias a Dios. O sea, o sea que no. Pero es que yo creo que. Yo me acuerdo de hecho hablarlo con alguien, ¿vale? O sea, ¿tú cómo pretendes, persona que hace series de televisión, ponerme a un adolescente de 14 años, o no sé cuántos años tenía en su momento, a investigar la muerte de su amiga que ha dejado 13 cintas de las 13 causas por las que se quitó la vida? Y decir que eso es lo que le pasa a una persona adolescente. Tú me llegas a decir que eso lo hace una persona adulta. Te podría decir, vale. O ya no solo series como Por 13 razones, series como, yo que sé, Pequeñas Mentirosas, series como, por ejemplo, Euphoria, cosas así. Tú me estás diciendo que una persona que tiene 17 años, que los habrá, personas que tienen 17 años, personas que tienen 14, 15 años, están investigando un asesinato, te meten una raya o lo que sea, no me digas que eso lo hace alguien con 14, dime que lo hace alguien con 25 y yo te lo compro. O sea, Sí, yo te lo compro, pero mi claro. adolescencia no ha sido así. Mi adolescencia ha sido tener un ordenador de mierda, jugar al Minecraft, no sé, en plan, quedar con mis amigas por el pueblo, ¿vale? Y cosas así, pero ¿y yo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo también quería tener un acosador como tuvieron en Pequeñas Mentirosas y no lo tuve. Hombre, O sea, yo no sé si querría tener un acosador precisamente, ¿eh? Otra cosa a lo a ver, mejor, pero justo eso. yo querría haber vivido un momento Pequeñas Mentirosas. Pero bueno, ya esos son temas aparte, cada uno con lo suyo. Entonces, pues, no, mi adolescencia fue realmente muy normal. O sea, lo que se puede esperar de un average persona, o sea, una persona común y corriente. O sea, una adolescencia española en los años de 2015 a 2018, que se puede considerar adolescente. O sea, que para mí mi adolescencia fue bastante normal. O sea, no hice nada extraordinario. No, a ver, ¿qué puede hacer alguien adolescente? O sea, no, porque hay adolescentes que hacen muchas cosas. Pero que nada, una adolescencia muy normal, pasando de tribus urbanas en tribus urbanas. Y ya está. Yo O creo sea, no sé. que como bien dices, habrá un poco de todo, ¿sabes? Que al final cada persona es un mundo y cada uno ha tenido las vivencias que ha tenido. Pero a mí me llamaba la atención eso y me encuentro en la misma posición en la que te encuentras tú. Y es que no he vivido. O sea, siempre me he encontrado muy alejado de esas cosas que se supone que viven los adolescentes, tal y como muchas veces se muestran en productos audiovisuales, ¿no? Y eso yo siempre he considerado haber tenido una adolescencia muy sencillita y muy normalita, ¿sabes? Yo, eso con mis amigos, saliendo por mi pueblo, haciendo distintos planes y distintas cosas, pero cuando veo, por ejemplo, como decías, el ejemplo de Euphoria, es como, a ver, si esto es lo que se supone que yo tendría que haber vivido, o yo tengo un problema, o esta serie tiene un problema. Y a veces he llegado También esa tiene el problema. ¿Cómo?
los estadounidenses. O También sea, quién sabe, lo mismo su cultura está súper guay meterse con 15 años, tremendas rayas, ¿sabes? puede ser, cabe la enorme posibilidad. Pero, Pero pero eso me ha llamado siempre la atención porque he dicho, "Ocha, a ver, yo por aquí tampoco he pasado. Yo ya te digo, yo tuve vamos, tuve y me duele decirlo en pasado, el hecho de decir, tuve una adolescencia, porque sería otro debate al que entrar y es hasta qué punto uno es adolescente o no. ¿A qué edad se deja de ser sí. adolescente? Porque ¿Tú te según... sigues considerando adolescente? Yo creo que ya no, Juan. Y me duele decirlo, O ¿eh? sea, en plan, ¿tú cuándo has dejado de considerarte adolescente? Porque yo me dejé de considerar adolescente a los 18. Sí, pues yo creo que a los 20, diría yo. ¿En serio? A ver, aunque realmente yo siempre he sido un poco viejo joven. Entonces probablemente a los Sí, ya. 18, entonces a los 18 ya fuera, ¿no? Pero de yo mentalmente decir, Pablo, eres un adulto, creo que a los 20 fue el momento en el que dije, mira, podrás intentar evitar lo evidente, pero aquí lo que hay es lo que hay. Y la realidad es que tú ya no eres... Porque según el carnet joven, hasta los 30 lo soy. Pero, Eres joven. claro, Joven. eres joven, no No adolescente. adolescente. Totalmente cierto. Pero eso, Pero, yo creo que la adolescencia comprende un poco lo que tú dices, desde los 12 diría yo hasta los 18, cosas así. La época eso, bachillerato. sí, totalmente, totalmente. Bachillerato también, sí, bachillerato también fue realmente adolescencia. En bachillerato ya la cosa cambia Claro. porque en plan, ya ahí no es, o sea, es como que un ligero paso, una ligera evolución dentro de la adolescencia, que sería adolescencia tardía, por así decirlo. Que es ya como cuando o sea, son personas crecidas y hay dramas de personas como que más o menos crecidas, Hmm. ¿sabes? A ver, Y yo vivo por ello, yo vivo por ello. es que En mi sangre corre. en general son épocas de mucho cambio. O sea, quiero decir, igual que entre una persona de 18 y 20 años, más o menos, la relación va a poder ser normal, digamos, porque no va a haber un escalón grande llevándose 2 años. Una persona de 12 años y una de 12 y una de 14 no tienen nada que ver. O una persona de 13 y una persona de 15 no tienen nada que ver. Y la diferencia de edad es la misma, pero justo esos tramos de edad creo que son muy sensibles con respecto a eso, ¿no? Entonces, pues es difícil en ese sentido. Pero eso que dentro del tramo ese, en el que uno todavía no tiene las responsabilidades o la cabeza en las ideas más importantes, digamos, y sí que ha superado por otro lado la niñez, pues un limbo emocional ahí, curioso cuanto menos. ¿Eras un adolescente muy reverde, Juan? Eh, ¿Cómo qué? Es decir, ¿rebelde para ti qué es? No sé, el concepto este de pasar de tus padres, en tu casa estás siempre teniendo problemas, tener picos No, emocionales y movidas así de ese rollo. no, yo soy un adolescente muy calmado. En plan, a ver, sí, yo soy un adolescente muy calmado, muy tranquilito, pero también por otra parte, o sea, no que fuera revoltoso, ¿sabes? Pero sí, es verdad que tenía mis cosas de niño, de adolescente, que yo puedo, a día de hoy las veo, digo yo, niño, a ti todo lo que te falta es una hostia, ¿sabes? Pero, pero en plan, no, yo lo que sí es verdad que yo qué sé, con mis padres, Hmm. sí he sido muy mentirosillo. O sea, cuando ya llegaba la época yo qué sé, empezabas a beber lo mismo. Pues yo qué sé, pues le decía a mis padres que me va a Sevilla a comer, por ejemplo. Mentira, mentira, mentira que voy a comer yo. Me estaba tomando un vodka con mi amiga. Y cosas así, ¿sabes? Pero en plan, es, no sé, lo típico, pero no he sido para nada revoltoso, no he sido para nada rebelde, he sido bastante normal, he sido bastante tranquilo con mis padres. Yo creo,
yo creo que mis padres están muy tranquilos conmigo en cuanto a mi adolescencia. No pueden decir Mm. lo mismo de la infancia. De mi infancia no pueden decir lo mismo, pero ¿Eras lo un de mi niñato adolescencia ruidoso? sí. Hostia, que sí lo era, Pablo. Hostia, que sí lo era. Y que te cagas. O sea, mira, esto es una anécdota. No viene con el tema, pero la voy a contar porque es súper interesante. Eh... A mí mis padres decían que yo estaba literalmente poseído, que que a mí se me había metido el demonio dentro. Vale. Y yo me acuerdo de una vez que por lo visto, o sea, yo de estas cosas no tengo un recuerdo lúcido, ¿vale? Pero sí es verdad que tengo un vago recuerdo. Yo tenía un carrito pues de bebé, ¿sabes? Pero en plan, de bebé, no tan bebé, de niño, ¿vale? De Mm. niño muy pequeño, yo que sé, en plan 3 4 años. Y yo tengo mi hermana. Pues bueno, pues en una de estas ocasiones yo me había puesto de pie y mi hermana, que es mayor que yo, que tiene 2 años y medio más que yo, pues la pobre también era niña, ¿sabes? Y se cansó un poco y pues se sentó. Se sentó. ¿Qué pasa? Que a mí que se sentara en mi carrito, no. Por ahí No, no paso. No. por ahí no. Y por lo que a mí me cuenta, yo pegaba unos saltos que ni los de las Olimpiadas. O sea, en plan de esto de pataleta, pero de que yo duplicaba lo que viene siendo mi estatura en salto. Y yo, pero de loco, ¿sabes? En plan, era simplemente un carrito, cosas así, pero yo de niño he sido horrible, pero horrible. Yo no le deseo a nadie el hecho de Haberme un tenido. niño como yo he sido de... Exactamente, porque yo creo que yo le llego a tocar a alguien malo de la cabeza, a mí me mata. O sea, porque yo no me hubiera soportado. Lo típico de las típicas escenas de películas estadounidenses de ay, he tenido un bebé y no puedo mantenerlo, se lo dejo a la vecina de enfrente con una notita tal y cual, no sé cuánto. Sí. Yo, yo hubiera hecho eso, pero en plan, Pero no notita por en no plan. mantenerlo. No, Aguanta. no por no mantenerlo, no por no mantenerlo, en plan, para ti el bebé, ¿sabes? Pero eso, en cuanto a adolescencia, nada, en cuanto a adolescencia, súper tranquilo. Y tal y cual. Es verdad que me acuerdo que en mi early adolescencia, en la época de esta Tumblr, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, se comenzó también a empezar a llevar el tema de teñirse el pelo de azul, Hmm. ¿vale? Y yo me acuerdo de darle un por culo a mi madre con querer teñirme el pelo de azul. ¡Qué tremenda locura! No me dejó, pero luego yo, pues bueno, por mi historia capilar, bueno, es Aquí una estamos, locura. ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. Pero nada, ¿y tú qué? ¿Has sido un adolescente rebelde? No, tío, yo siempre he sido un adolescente muy tranquilo. O sea, yo siempre he sido muy tranquilo en general, ¿sabes? No, no he sido una persona artera en mi vida. De hecho, de niño nunca fui un niño ruidoso y de adolescente tampoco fue diferente. Además, ya te digo, yo tuve una adolescencia muy inocente, ¿sabes? Porque al final, yo qué sé, mi plan favorito era quedar con mis amigos y venirnos a mi casa a ver una peli mientras eh, cenábamos una pizza que pidiéramos. O quedarnos jugando a juegos de mesa, ¿sabes? Me gustaba mucho más estar en mi casa o en la cochera de no sé quién o en el sótano de no sé quién, eso, tranquilo jugando a juegos de mesa y haciendo cosas así, que salir por la calle y cosas del estilo. Entonces, pues, eso fue muy tranquilo para mis padres y también lo fue para mí, porque no tenía jaleo ninguno en ese sentido. Entonces, pues nada, fue bastante bien. O sea, es que ya te digo, no puedo decir mucho por el simple hecho de que tampoco era yo una persona de muchas movidas. Sí es verdad que hay épocas y épocas, ¿no? Hubo una época en la que me juntaba con gente que era quizá un poco peor influencia, pero a pesar de ello, yo me mantenía siempre bastante en la línea, ¿sabes? Recuerdo que en segundo de la ESO me juntaba con una gente, segundo de la ESO, 13 años, me juntaba con unos amigos míos que íbamos a un parque para que ellos se hartaran de fumar, ¿sabes? Y estábamos en invierno a las 11:30 de la noche en un parque en medio del campo, oscuro, con un frío horroroso, mientras ellos fumaban. Pero yo me mantenía a mi ladito, tranquilito, simplemente estando allí charlando
Y por eso nunca he sido demasiado problemático, ni me he metido en demasiados problemas, ni nada por el estilo, ¿sabes? Y, y lo que más me gustaba era eso, tío, estar con mis amigos, tranquilo, que si juegos de mesa, que si pelis, que si rollito así más chill. Sí que es verdad, por darte un poco más de salsa al asunto y no mantenerme en esta línea tan de esto, que, que siempre fui una persona rodeada de muchos problemas, eh, no sé cómo decirlo, no problemas personales, pero problemas de amistades y cosas así. Porque Sí, yo no sé, tú vives en un pueblo como yo claramente. y las cosas en los pueblos son como son y funcionan como funcionan. Eso lo sabemos todos. Y yo no sé si es una tendencia única de esta zona o por tu pueblo también se daba o por otras zonas del mundo también se da, pero en mi adolescencia eh, estaban muy presentes los grupos de amigos, que eran Sí, como pandillas cerradas en las que había un número de integrantes que eran ellos y ellos y fin, hasta el punto de tener hasta nombre, ¿sabes? Como en Gris cuando salen las chavalas con sus chaquetitas con su nombre y los chavales igual. Pues, pues tres cuartos de lo mismo pero sin tener chaqueta, ¿sabes? Entonces eso generaba muchos problemas de cara a que todo se hacía un poco sectario. Porque claro, si tú eras de este grupo, tú no te podías juntar con gente que no fuera de ese grupo y con gente de fuera. Y si alguien de mi grupo se juntaba mucho con otra gente y no se juntaba con nuestro grupo, pues lo echábamos porque no quiere estar con nosotros. O no sé quién está pidiendo que a ver si puede entrar en nuestro grupo y ahora nos reunimos todos, hacemos una reunión a ver si no sé quién puede entrar en nuestro grupo. ¿Sabes? Todo muy sectario y muy feo, que yo lo pienso a día de hoy, digo, ¿en qué momento? ¿Sabes? Eh, y yo ese tipo de cosas nunca las entendí y formar parte de un grupo pues no era algo que ni me apeteciera ni me interesaba. Entonces nunca estuve como tal dentro de... Bueno, hubo una época en la que estuve medio ahí en uno, pero nunca estuve como tal en un grupo, ¿sabes? Entonces eso a veces generaba problemas, porque mis amigos sí tenían su propio grupo, pero muchas veces se juntaban conmigo en vez de juntarse con su grupo. Entonces eso les generaba problemas a ellos por su grupo, me generaba problemas a mí porque cuando ellos se juntaban con su grupo, como estaban con su grupo yo no podía ir, entonces había ahí movida. Y es una época, yo te digo, no lo recuerdo como mala época, pero sí que cuando pasaba todo esto de los grupos y tal, sí que era todo un poco faena de decir qué necesidad, yo qué sé, si me apetece salir contigo a tomarme un perrito caliente de 2 euros, ¿qué más da que yo forme parte de esto o no forme parte o realmente hay algo aquí significativo como para formar parte? Y de hecho eso, mi grupo de amigos principal, éramos unos pocos, perdón, que cada uno venía de un grupo. Pero preferíamos juntarnos más entre nosotros que con nuestro grupo como tal, el que lo tuviera, ¿no? Entonces, ya te digo, en torno a las relaciones sociales, sobre todo en la época esta de entre 12 y 14 años, sí que fue un poco mareón esa historia. Ya te digo, a partir de los 15 así, la gente empieza a madurar un poco y como que esas fronteras grupales se abrían, ¿sabes? Y si tú eras mi amigo y me apetecía juntarme contigo, pues me juntaba y ya está, no había problema. Pero aquella época aquello fue un poco raro. No sé si es algo común pues también en, en tu zona o si te pilla de lejos o... el tema de, obviamente, el plan, el tema de grupo de WhatsApp, o sea que, pues, madre mía, eso es adolescencia TM, ¿sabes? En plan, marca registrada realmente. Eh, y yo te voy a decir una cosa, yo sigo, que, bueno, lo voy a dejar al final porque también quiero abrirlo un poquillo a modo de cosa también con la que seguir. Pero que sí, o sea, el tema de los dramas entre grupos, también de no peleas realmente grupales, ¿sabes? Pero el decir, ay, pues esta persona va a molestar a esta persona de este grupo, con lo cual, pues, ahora no le vamos a mirar bien a este grupo. O sea, que si tú formabas parte de ese grupo y te veía por el paseo del instituto, no te iba a mirar bien, Hmm. ¿sabes? Cosas así. Y yo me acuerdo de, o sea, en mi
pueblo y en mi generación. No sé qué quieres decir con Y Hoy, y... la Siri del reloj, perdón. El La, caso. la Siri quería decir algo. La Siri quería decir algo, la Siri quería también intervenir. El caso, lo que estaba diciendo, que en mi grupo, o sea, no en mi grupo, en mi instituto, que es ahí el caldo de cultivo de los grupos de la adolescencia, había también muchos grupos. Muchos de estos grupos se dividían también por la rama de estudios que tú tuvieras, ¿sabes? En mi caso, yo tuve dos grupos. El grupo de lo que viene siendo la ESO y ya el grupo también más de bachillerato. En mi caso, el grupo de la ESO era porque estábamos en la ESO. O sea, evidentemente, ya luego en bachillerato cada uno era de una rama diferente, pero ya luego en bachillerato tuve un grupo más cerrado que era de gente que estaba en mi clase, ¿sabes? Y todos esos grupos, a todos los grupos a los que yo formaba parte, todos esos grupos tenían nombres. Y la cultura de los nombres de grupos, ¿sabes? La cultura de los nombres de grupo es preciosa. ¿Tú tienes algún nombre así que tenga historia? A ver, es que claro, yo no sé hasta qué punto mencionar nombres. Depende de decirlo. Claro, no sé hasta qué punto mencionar nombres puede generar algún tipo de problema. Realmente, Well, yo ante la duda me mantengo en silencio. Lo que sí que te voy a decir es que aquí en mi pueblo, por ejemplo, hubo una cultura muy grande de tener un nombre que después se redujo a letras. ¿Vale? Entonces, así las dices. claro, pero no directamente siglas, porque no era que fuera el grupo Juan Antonio y el grupo se llamara JA, sino que a lo mejor era... Es que me vienen nombres concretos. Bueno, yo lo voy a decir, ya está. Había un grupo, por ejemplo, ¡Anda! que empezó siendo las Smile, de sonrisa, que además es algo muy de la época, el tema del Smile, y eso se redujo a ML. Igual que pasaba con ese grupo, pasaba con muchísimos. Hasta el punto de que los grupos que fueron naciendo a raíz de... O sea, con el paso del tiempo, directamente no tenían un origen en palabra larga, sino que únicamente eran conjuntos de letras que funcionaban, ¿sabes? Vale. Los SK, las LS, directamente. Y era bonito porque además, fíjate hasta dónde llega la situación, que había como conjuntos de letras. Porque, claro, los grupos estos nunca eran mixtos. Siempre eran grupos de chicos y grupos de chicas. Entonces había grupos de letras para chicos y grupos de letras para chicas. ¿En serio? ¿Había sexualización en letras? Sí, sí, completamente. Rollo, los grupos de chicas pues siempre tenían letras como la L, la S, la M, la N, ¿sabes? Letras de ese estilo. Y si eras un grupo de tíos, pues tenía R, K, T, ¿sabes? Que es como, ¿en qué momento sexualizas una letra, ¿no? Pues era así, tío. Y me parece impresionante. Yo tuve un grupo un tiempo, el tiempo este en el que te he dicho que estuve en un grupo, que fue el único momento en mi vida, éramos los RBS. RB, comita, S, ¿sabes? Vale. Y ya aquello se terminó y ya te digo, ya después empecé a juntarme con mis amigos que éramos como de distintos sitios, íbamos saliendo. Y no teníamos nombre como tal, pero sí que nos solíamos referir mucho a nosotros como la patera, porque empezamos a juntarnos a raíz de que en clase, en las guardias, cada vez que teníamos guardia, nos juntábamos todos en una mesa, en una única mesa, y a lo mejor éramos 10 en una mesa y estábamos Espera, todos así. ¿llamabais la patera? Sí, la patera. La patera. La patera. Vale. Por eso mismo, porque nos juntábamos 10 en una mesa, todos súper apretados, y parece esto una patera, como la expresión popular, que está un poco fea, pero que es existente. Sí. Y a partir de ahí. Pero eso, el tema de los nombres de los grupos es una movida digna de estudio, al menos tal y como se daba aquí. Y yo creo que el tema de las siglas es no sé si alguno de los que nos está viendo algo de tu pueblo, porque en mi pueblo no se ha dado.
O sea, para nada. En mi pueblo se ponían nombres. O sea, yo, yo he formado parte de dos grupos en mi pueblo, ¿vale? Tal como te he comentado, el grupo de la ESO estaba y luego estaba también el grupo de bachillerato. Bueno, pues mi grupo de la ESO se llamaba la Photoshop porque una vez una amiga que formaba parte de ese grupo, refiriéndose al gran mítico programa de edición, el Photoshop, en vez de decir Photoshop, dijo Photoshop. Photoshop. ¿Vale? Y fue tan gracioso que se nos quedó. ¿Vale? Y luego, por otra parte, estaba el grupo de bachillerato, que éramos como que 4 personas, que nos llamamos, o sea, nos llamamos porque digo yo que el grupo se sigue manteniendo, ¿vale? Sí. Las cucas. ¿Por qué? Pues porque un día yo vi un vídeo que hizo una gracia tremenda de una persona que dijo que a ella no le gustaban los niños, a ella le gustaban los hombres, porque los hombres saben. A ver, yo no sé si te lo puedo decir en directo, yo creo que lo puedo decir porque yo me he visto directo y la gente dice palabrota. Pero la tía decía que a los hombres les gusta mamar cuca. Y cuca refiriéndose al coño, ¿sabes? O sea que. Entonces, pues. Por si no había quedado claro, tú explícalo. Porque como no sabemos si podemos decir esto, pues ya que la dices, pues remata la faena. Porque qué más da, ¿no? Hombre, claro. Claro, yo qué sé. Luego, por otra parte, había grupos que yo no sé si realmente se llamaban así, pero sí es verdad que le poníamos grupos, o sea, le poníamos ese nombre, como por ejemplo las Ketchup, o también estaba el grupo de los camperos, que eso pues no se llamaba evidentemente los camperos, pero eran camperos, ¿sabes? Porque Sí. pues este oeste eran camperos. Entonces pues claro, cosas así. Y yo, por ejemplo, pues, que te vas a estudiar a Sevilla, la gente que se va a estudiar a Sevilla, que la gente que son de pueblos y se va a estudiar a Sevilla, una vez que pasa el tiempo y tú ves a esa gente por la calle, ¿sabes? En plan, ¿seguirás tu grupo existiendo? ¿Sabes? Como que te da esa curiosidad de decir, ¿tu grupo sigue vivo? Pero eso, la verdad, Yo no sé. tengo una teoría con respecto a esto de los grupos. Sí. Y voy a cerrar por aquí un poco el tema de los grupos. Y te voy a hacer una pregunta para ir ya terminando porque estamos ya un poco en el tiempo. Y es que creo que gran parte de la culpa, no solo de los nombres de los grupos, sino del concepto grupo cerrado, es una cosa que tiene mucho que ver con la cultura contemporánea y con WhatsApp. Por el simple hecho de que WhatsApp hace físico un concepto que no existía antes, que es el concepto de grupo como caja en la que hay gente metida y en la que tienes que estar dentro o fuera. Al final, cuando no existía este tipo de tecnología o este tipo de red, tú tienes tu pandilla de amigos y viene alguien y se va y quedáis a viva voz y se entera quien se entere y quien no, pues no, pero esto como un poco ahí más abierto. Pero en el momento en el que existe WhatsApp y existe un grupo de WhatsApp en el que pone arriba hay 15 miembros, sabes que dentro de ese grupo hay esas 15 personas y son esas 15 personas las que forman parte de eso. Y si no estás ahí dentro, no te enteras de lo que pasa, no te enteras de lo que no pasa y creo que las redes en ese sentido, y concretamente esta, han hecho ese daño, porque para mí es un daño, de cerrar de esa forma y limitar tan estrictamente. Y al final, del mismo modo que hacen eso, te obligan a ponerte un nombre, ¿sabes? Haciendo este comentario un poco más informal y más gracioso, digamos. Pero eso, al final te obligan a ponerte un nombre y tienes que ponértelo, ¿sabes? Sí. Y si son curiosos los nombres de grupos adolescentes, cualquier día podríamos hablar de los grupos de... O sea, de los nombres de los grupos de WhatsApp de padres. Porque eso sí que es precioso. Pablo, Solo te voy a decir que mi madre tiene un grupo que se llaman Más que Amigas. Y a mí eso me parece precioso. a ver,
sea, A ver, a mí aquello me parece tan infantil para un grupo le de entré en personas línea. adultas. Le entré en línea. Joder, Juan. Más que amiga. Por favor, Juan. Le entré en línea. Yo solo te digo que una vez una amiga hizo un grupo en el que nos metió a nosotros, o sea, a amigos míos, o sea, sí, de mi pueblo, que literalmente parodiamos el hecho de tener un grupo de WhatsApp de padres, ¿sabes? O sea, literalmente parodiábamos ser padres que tenían un grupo de WhatsApp y escribíamos cosas tales como qué guapa estaba tu hija hoy, Manuela, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, pero en plan, fue una simulación, pero una simulación que te caga, pero estuvo muy chulo, el ratito que duró estuvo muy chulo. Es que es Pero digno de no éramos estudio. más que amigas. Es digno de estudio. Te quería hacer una pregunta, ya para ir cerrando y para que comentes tú lo que ibas a decir. Y es lo siguiente. El otro día estaba viendo una entrevista y no doy crédito por el simple hecho de que no me acuerdo. Sí que me acuerdo. Estaba escuchando un podcast que se llama La Hora del Freestyle, que es de Bruno Feliu y Capo013. Y estaba entrevistando a Skone, que es un rapero, un freestyler de batallas de gallos. Y le hizo una pregunta que me pareció muy interesante y que creo que podemos aplicar a este tema de la adolescencia que estamos hablando ahora. Y es, Juan, te pregunto, Pregunta. ¿qué le dirías? Fuera de sigue así, tú puedes y este tipo de cosas tópicas, ¿qué le dirías ahora mismo a tu yo adolescente? O sea, te transportas y puedes hablar con tu yo adolescente. ¿Qué le dirías? ¿Y qué crees que te diría él a ti? O sea, el Juan de Guau. 20 años, ¿qué le diría al Juan de 14 o 15? Y el Juan de 14 a 15, ¿qué le diría al Juan de ahora? Yo creo que voy a empezar por lo que yo le diría al Juan de 14 años. Yo le diría, no entrando en profundidades, yo le diría que no se callara absolutamente nada. Y que por otra parte, que si le interesa absolutamente lo que sea, cualquier tipo de cosa, que la haga. Que la haga. Porque tendría 14 años y puede hacer lo que le salga del coño. Ya que he dicho coño una vez, pues lo digo otra. Y, y ya, o sea, si te interesa, yo qué sé, por ejemplo, si te interesa en ese momento eh, el maquillaje, pues hazlo, ¿por qué no? Si te interesa, yo qué sé, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de elemento que te entre por los ojos, y tú digas, uy, qué chulo, que no te frene absolutamente nada y que literalmente aprovecha, hazlo, que yo qué sé, que eres joven y puedes hacerlo, tal y cual. Luego, por otra parte, mi yo de 14 años, yo creo que a mí me diría, o sea, yo no creo que, o sea, primero que todo, mi yo adolescente, yo creo que se quedaría un poco con la boca abierta. No por nada, sino porque ver a un maricón de 1,80 y pico, con 10 perforaciones, vale, 1, 2, 3, 4 y 5 tatuajes, que es él, ¿vale? Ah, y si en su momento hubiera tenido pelo y lo hubiera tenido teñido, yo creo que a él le hubiera flipado. O sea, yo creo que él estaría muy orgulloso de lo que soy ahora mismo. Y yo creo que a él le entraría curiosidad y me preguntaría cosas de mi vida, en plan, ¿qué he hecho? Eh, ¿Que dónde estamos ahora mismo? ¿Que estamos estudiando? Que no sé, cosas así, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso sería muy bonito. En plan, me encantaría tener una conversación con mi yo de 14, pero no para que simplemente él me pregunte, sino para que hacer un tipo de retroalimentación. Pero yo creo que él estaría muy orgulloso de dónde estoy ahora y de a dónde he llegado. No a nivel profesional ni cosas así, sino a nivel personal, ¿sabes? Por así decirlo. Pues, y te lanzo también la misma pregunta. Yo creo que si me encontrara con mi yo de 14, 15, lo primero que le diría
es que le diera a las cosas la importancia que tienen. Que no se preocupe en exceso por ciertas cosas, porque realmente muchas veces creamos problemas más grandes de los que realmente hay. Creo que por otro lado, le diría que las relaciones con la gente vienen y van, y que eso es ley de vida y que es una cosa que tiene que tener clara y que tiene que asumir desde el principio, que al final hay gente que viene y que ve la vida y que no por eso hay que montar una escena, sino que es algo natural. Y, y por otro lado, le diría, y sé que puede sonar muy utópico, pero le diría que fuera lo que quisiera ser, que no se viera en la necesidad de actuar de una forma u otra por encajar más con alguien o con un grupo de personas o algo, y que en la vida no tienes que ser o así, sino que te pueden gustar cosas completamente diferentes y cosas completamente opuestas. Así que simplemente fuera quien quisiera ser y de la manera que quisiera ser. Que no ocultara gustos a nadie, que no se viera intimidado por a ver qué puede pensar esta persona si sabe que, que hago tal. Y que simplemente fuera quien quisiera. Y si fuera el Pablo de 14 el que hablara con mi Pablo, con mi Pablo no, conmigo ahora, eh, en este momento yo creo que me diría algo como, tío, mira dónde estás haciendo una cosa que te gusta, estás haciendo algo guay, divertido, del que puedes sacar mucho provecho, tienes muchos amigos, tienes mucha gente que te rodea y que te quiere y que te aprecia, pásatelo bien. Deja de pensarlo todo, de sobreanalizarlo todo y de intentar eh, que todo salga bien y que todo sea perfecto, y limítate simplemente a disfrutarlo, a pasártelo bien y a dejar de ser tan cuadriculado en muchos aspectos. Pásatelo bien, creo que es lo que me diría mi yo de 14 años. Qué bonito, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Qué emocional se ha vuelto Sí, ha, si- todo, o ha sido sea, un final. real, o sea, broche final súper emotivo, o sea que, no sé, ha sido súper, súper bonito. Me ha gustado la pregunta, me ha gustado mucho, me ha gustado a modo también de cerrar ya tanto la idea de la adolescencia como el programa 2. Yo creo que, Y aunque el principio probablemente no haya sido el mejor, entre fallos técnicos y demás, creo que ha sido una buena y una bonita forma de terminar. pues Así sí, que nada, Juan, si no tiene nada más que decir, voy a repetirme una vez más de las 15 que lo haya hecho hoy, no sin antes agradecer a todas las personas que se están pasando y que se han pasado a lo largo del directo, que han venido a escucharnos. Dar las gracias también a todas aquellas personas que nos ven después en YouTube, en Spotify. Eh, Recordaros que también podéis seguirnos en redes para estar enterados de qué cositas tenemos entre manos y de las novedades, de los horarios y de todos este tipo de cosas. Y nada, daros muchas gracias y simplemente desear y esperar, porque ahora soy puertorriqueño, esperar que el próximo domingo estéis aquí con nosotros otra vez en la terracita. sí, sí, la verdad que sí. Que nada, que muchas gracias, repito exactamente lo mismo que ha dicho Pablo, no literalmente. Muchas gracias por pasarse el segundo domingo de los tantos domingos que espero que ese programa dure. Que muchas gracias por siempre, hasta por siempre no, porque llevamos 2 programas. Que muchas gracias por lo que nos estáis apoyando. Estoy muy contento con la recepción que está teniendo este podcast. Que de verdad que somos 2 colegas que un día pensaron por qué no materializamos nuestras cogidas en un podcast. Y me está alegrando mucho poder llevar esto y hacerlo con alguien como Pablo y que os guste, que os guste que hablemos de estas movidas y que yo que sé que
Es un ratillo para que si estáis haciendo lo que sea, que si estáis leyendo, si estáis viendo la televisión, si nos ponéis de fondo, está chulísimo con que nos escuchéis. A mí me encanta, que me escuchen, me encanta. Imagínatelo en un podcast. O sea que nada, que muchísimas gracias porque esto es un apoyo muy grande y que espero que os divirtáis tanto como para mí es hacer esto y estar aquí con vosotros. Así que nada. Pues nada, si todo va bien, nos vemos, señoras y señores, el próximo domingo. ¡Chao! En la terraza.